El primer diezmo es el diezmo ¿qué? Levítico. ¿Qué sucedió? Dios le dijo a Moisés, mira, reparte la tierra que yo les voy a dar, y van a repartir la tierra en 11 pedazos. ¿Cuántos pedazos? 11 pedazos. ¿Cuántos eran las tribus? 12. Significa que hubo una tribu que quedó sin ¿qué? Sin tierra. Ahora, si yo estoy en una sociedad que depende de la ganadería y de la agricultura y Dios no me da tierra, ¿qué significa eso? Si no me da tierra, ¿qué significa? Si no tengo tierra, pero soy ganadero y agricultor, ¿qué significa? ¿Quedé cómo? Sin nada para vivir. ¿Quién me está entendiendo? Entonces Dios dice, miren, lo que ustedes van a hacer es que las 11 tribus quedan con tierras para que produzcan, para que negocien. Pero de todo lo que produzcan, ustedes van a coger el 10%, el diezmo, y se lo van a llevar a la tribu de Leví. Amén. Entonces el diezmo es una porción divina. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Por eso es que Melquisedec se la da ¿a quién? A un sacerdote llamado Melquisedec. Perdón, Abraham se la da a Melquisedec, un sacerdote. Luego, todas las tribus en Israel tenían que darle los diezmos ¿a quién? A la tribu sacerdotal. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces mira bien, ¿cada cuánto llevaba yo mi diezmo levítico? ¿Por qué cada año? Por las cosechas. Entonces normalmente las cosechas de trigo, que son la base de allá, se producían en ese tiempo. Entonces yo sembraba, ¿verdad? Ojo con esta parte. Luego cuando salían las primeras espigas, tomaba las primeras espigas, y eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Vamos a dar una ofrenda de primicias, que es tomar lo primero del año, lo llevaban ante el sacerdote y se lo daban ¿a quién? A un sacerdote. Entonces el sacerdote, ¿qué hacía? Oraba a Dios y decía a Dios, mira a, ¿cómo le ponemos? A Romualdo. Mira a Romualdo, tu hijo, que él te teme. ¿De qué? Y está cumpliendo con tus mandamientos y me ha traído a mí, tu siervo, una gavilla. Yo ruego, Dios, que toda la cosecha que falta por recoger la multipliques y bendigas a Romualdo y a su familia. Amén. Luego venía toda la cosecha. Y miren esto, ¿saben qué disponía Dios? Que yo empezara a recoger mi cosecha. Pero mira esto, si se caía un poco de trigo de la mano, ¿sabes cuál era la orden de Dios? No recogerlo. Entonces yo seguía adelante y no debía mirar atrás. Ya voy a explicar por qué. Entonces venía otro y recogía otro manojo y se me cayeron 3 espigas, no las recogía. Volví y seguí adelante. Para cuando terminaban de recoger todo el campo de trigo, quedaban muchas espiguitas de trigo. ¿Para quién eran las espigas de trigo las que quedaban? Para los pobres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y hoy te voy a enseñar que hay diezmo para pobres. Amén. Mira que esa parte en la iglesia, si ven, miren la cara de Hernando Peloso fácil. Porque en la iglesia, ¿quién predica eso? ¿El diezmo para quién es? Así es lindo predicar del diezmo, pero usted no va a ser formado en lo que el pastor dice, sino en lo que Dios dice en su palabra, para que usted viva una vida en libertad y en bendición y pegado de su Dios, porque yo no lo puedo salvar a usted el día de su muerte, pero si usted ha estado con su rey, usted le dice, rey, aquí estoy, me tocó la hora, ya rápido, sáqueme de este cuerpo, sáqueme de este hospital. ¿Quién dice amén? Ya me quiero ir. Pero irse uno sabiendo que cumplió con las cosas de su Dios. ¿Quién dice amén? Ese es el cuarto diezmo, ahorita lo vamos a mirar. Entonces eso hacían. Luego cogían el trigo y lo llevaban a un lugar que era la era. ¿Cómo se llamaba? ¿Ustedes sí han leído esto en la Biblia o no? ¿Sí han leído esos términos o no? ¿O es que no leen ni la Biblia? Bueno, usted no ha leído que dice la era, ¿cierto? Entonces la era donde se cogía el trigo y se sacudía.
Entonces se cogía un aparato que se llamaba ¿qué? El aventador. ¿No ha leído eso en Mateo 3? Entonces un aparato donde usted tiraba el trigo para arriba. Entonces el mismo viento cogía la paja, la que no tenía fruto, y se la lleva el viento, que es lo que dice en Mateo 3. Pero el trigo volvía y caía a tierra. Al sacudirlo sale el granito del trigo. Entonces se amontonaba por unas medidas, unas medidas que ellos tenían. Entonces decían un efa, un hin, un no sé qué. Medidas, como decir hoy en día nosotros un litro, un galón. Sí, lo mismo, pero medidas. Entonces medían eso. Y si por ejemplo yo sacaba, no sé, 1000 efas de trigo, ya yo dejé atrás mis espigas, ¿verdad? ¿Para quiénes? ¿Cuántos cargan en sus carros monedas? ¿No cargan monedas? Esas son las espigas, las espigas. No se avaron, no cogen. Déjelo en el carro, hombre. Cargue para cuando le va, ay, Señor. Espigas, deje caer espigas. Amén. Esta gente, a rato se me van del templo, pero yo le digo, Espíritu Santo, tráigalos de vuelta. Bueno, hay que ¿qué? Dejar caer. Son principios. Ahora no es que salir con un manejo de espigas a la calle. Es que los testigos de Jehová son de unas doctrinas que yo digo, estos locos, ¿dónde les robaron el cerebro? ¿O será que es que al entrar al templo del reino les hacen lobotomía? Son principios que yo puedo vivir en cualquier tiempo de esta humanidad. Amén, porque Dios es eterno. Dios no es Dios del campo y no de la ciudad. Dios es Dios del campo y de la ciudad. ¿O no? ¿O Él no es el Dios del programador, programador de cosa esa, hombre? Sí, qué difícil, ¿ah? ¿No es el Dios de Él? ¿Un programador de computación no puede ser cristiano? Claro que sí puede. ¿Y puede honrar a Dios? Sí. ¿Por qué le pagan un sueldo? ¿Con qué? Con billetes. ¿Que representan qué? Trigo, tomate, sal, pan, carro, buses. Eso representa el dinero. El dinero, dice la Biblia, sirve para todo. Porque si yo tengo un billete, no, hoy tengo billetes graves, ya los di, si Dios, dejé caer de mareas de espigas y quedé sin espigas. Pero si yo tengo un billete de 10,000 pesos, ese billete de 10,000 pesos me lo puedo comer. No es bueno para la salud, puedo, pero no debo, ¿verdad? Pero, ¿representa comida? Sí. ¿Representa transporte? Representa un montón de cosas. Pues Dios no se quedó en Israel diciendo, estamos aquí en las eras, pero nunca más, no diezmemos más. Hombre, eso es absurdo porque para eso dio un porcentaje. Entonces yo tenía 1000 efas. Entonces, ¿qué hacía yo? Cogía 100 efas, que es el 10% de 1000, y me llevaba mis 100 efas ¿para dónde? ¿Hasta dónde me tocaba llevarlo? Hasta Jerusalén. Y entonces me tocaba irlo con esos 1000 efas. Ay, aquí está el diezmo de mi campo. Sacerdote, bendígame. Pero ojo con esto, miren. Sin importar el diezmo que usted vaya a dar, lo más importante es que antes de dar el diezmo lo presente. Ore y dígale, Dios, vengo delante de tu Hijo Jesucristo, que es mi sacerdote. ¿Sí están viendo o no? Mi sacerdote, y vengo a poner mi diezmo a tus pies, mi Señor. Vengo a decirte que le he dado a los pobres lo que me has dicho y que ahora traigo a mi iglesia para sostener los ministerios. Señor, el diezmo de todo lo que me has dado, te ruego, sigue bendiciendo mi casa, que yo seré fiel a ti. Amén. Amén. Nunca de diezmo como, ay, no haga eso. No sea, bueno, no sea tan testigo. Tiene que tener entendimiento. Hágalo bien. Ore. Preséntelo ante Dios. Ahora mira esto. Ese diezmo es el diezmo ¿qué? Levítico. Ese diezmo se ponía en algo que ustedes han leído que se llama el alfolí. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? ¿Qué era el alfolí? Pues el alfolí era un cuarto. ¿Era un qué?
Sí, porque algunos a veces decimos, o a mí me pasaba en las iglesias donde yo iba, que la Biblia dice, y trae todo, dice el pastor, traigan todos los diezmos ¿a qué? Y le pasaban a uno que una canastica para los que les va bien, a otros les ponen una mochila con un palito así. Y uno dice, ¿sí yo? Qué manera tan bonita de pedir, ¿sí o no? ¿Va a dar, hermano? Imagínese donde fuera pistola, no con mochilita. ¿Por qué cree que en esta iglesia no uso mochilita? Porque siempre me fastidió que me pusieran la mochilita en la cumbama. Y me dijeron, la ofrenda es voluntaria. Y uno dice, sí, voluntaria. No me gusta. Por eso usted no ve aquí alfolíes que no son alfolíes. Porque alfolí es una caja, un cuarto, un lugar donde se acumulaban los granos, las uvas y todo lo que Israel iba trayendo, que era ¿para qué? Para que los sacerdotes del templo comieran, porque ellos no tenían ¿qué? Tierra. Entonces las demás tribus tenían que ¿qué? Sostenerlos a ellos, pero Dios no escuchaba a nadie como escuchaba al levita. ¿Quién me entendió ese pedazo? Usted oraba en su casa, pero esa era una oración. Pero cuando usted traía el diezmo y el levita oraba por usted, es otra oración. Porque Dios al que le da una gracia, le abre las puertas en esa gracia. ¿Cuántos estuvieron conmigo cuando hacíamos la reunión de varones? ¿Quién es el encargado de llevar la provisión a la casa? El hombre, amén. Pero les enseñé esto, cuando algo está mal en la casa y cuando las finanzas no alcanzan, Dios no va a escuchar la voz de tu mujer como la tuya. Porque Dios al que le da una carga, al que le dice que haga algo, también le da una gracia. Mira, yo te lo voy a decir de esta manera, ¿cuántos oran por esta iglesia? ¿Sí oran o no? Pero les voy a decir una cosa, cuando yo oro por esta iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque soy el pastor. Y les voy a decir esto y se los voy a confesar, yo para hacer una oración fuerte duro un tiempito, me abstengo. Pero después de que la hago, no pasa ni una semana sin que yo vea el resultado. Es inmediato. Yo digo, tremendo Dios. Y yo oigo las intercesoras que van, ay, y oran y claman y nada, y nada. Y yo vengo y digo, Padre, ¡pum! ¿Por qué? Porque esa gracia me fue dada a mí, así como yo también tengo la responsabilidad y el peso de conducir esta congregación hacia el cielo. Amén. ¿Hacia dónde? Al cielo. ¿Hacia mí? Hacia el cielo. También cuando yo oro y pido algo a Dios para esta congregación, Dios me oye con una especial atención, porque soy yo el que me tengo que entender el día del juicio por ustedes. ¿Me entendió? Mire, para que me entiendan. Usted el día del juicio responde ¿por quién? Por usted. ¿Cierto que sí? Y por Dianita. Y por la Lucía. Si usted tiene juicio triple. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora imagínense a mí como pastor, qué chévere ser pastor. A mí me toca responder por mí. Y como no me he casado, por mí. Y por mi pequeño amigo Ramirito. Y por ético. Y allá el día del juicio me tienen que pasar lista y yo allá, Dios mío, que no me nombren a fulano, que no me nombren a fulano. Ay Dios, yo intenté, pero es que ese loco, ese no. ¿Y qué pasó con fulano y tal? ¿Quién me entiende? Ahora sí me entiende por qué lo llamo. Ahora sí me entiende por qué desde aquí lo molesto. Ahora sí entiende por qué le explico la palabra. Ahora sí entiende por qué lo sacudo. ¿Entiende o no entiende? Porque si usted se me condena y yo no le hablé la verdad, Dios me va a decir a mí, mentiroso, mira lo que hiciste. Pero si yo le prediqué a usted la verdad y usted se condena, Dios va a decir, bandido. El pastor tuyo te dijo o no te dijo. Y usted va a decir, sí, pero es que yo no lo creí. Ahora, ¿de quién es el problema? ¿Quién me está entendiendo?
Si yo me porto mal como pastor suyo, llevo yo. Pero si yo hago todo para que usted se salve y sin embargo se quiere largar para el infierno, hermano, eso ya fue su problema. Pero yo prediqué la Biblia como está escrita. Y yo la sigo como está escrita. Allá cada cual, ¿verdad? Entonces date cuenta, el diezmo de los levitas se llevaba a un ¿qué? A un alfolí. ¿Por qué razón creen que yo hice el alfolí así? Me pareció como lo más parecido a un cuartico, dije yo. Y como no es grano, ¿es qué? Pero ¿saben qué quise quitar? La presión. Nadie debe darle a Dios por presión. Por eso le digo a usted, pase y dé. Ni lo miro, ni lo miro, porque no quiero que usted se sienta presionado para darle al Señor. Dice la Biblia que Dios ama al que da alegremente, ¿verdad? Y qué bonito es que uno revise sus billetes y diga, quiero dar tanto. Amén. Es lo que quiero dar. Y no que lo estén uno presionando con la mochilita acá. Bueno, démosle la mochilita así. Segunda clase de diezmo levítico. Ay, perdón. Números, siga ahí, 18, 24 al 32. Alguien que me ayude a leer porque ya me estoy cansando de la voz. Mejor dicho, yo se los voy a decir y vamos avanzando, ¿vale? Usted apúntelo en sus apuntes. Capítulo 18, versículo 24 al 32. Se llama el diezmo del diezmo. Ahora, diezmo de diezmo. ¿Me escucharon todos o no? Ahora pare bolas. Todo el pueblo de Israel que no era levita, tenían que llevar sus diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Ahora, digamos que los levitas recogíamos 1000 efas de trigo. ¿Cuál era la obligación ahora de los levitas? ¿También diezman los levitas? O sea, ¿diezma usted pero el pastor no? Claro. Entonces él cogía y sacaban 100 efas de los 1000 que habían llegado al templo y se lo llevaban al sumo sacerdote. Porque el diezmo tiene una ley, una regla, y es que yo mi diezmo se lo tengo que dar a alguien mayor que yo espiritualmente. ¿Se entendió? ¿Ustedes creen que su pastor diezma? No lo dude. De hecho no diezmo. Doy más del diezmo porque yo tengo un pacto de un porcentaje mayor con Dios. Pero escuche esto, no lo estoy diciendo para que usted lo haga. Usted, la Biblia dice que el diezmo, usted dé su diezmo. Yo doy más del diezmo y tengo mis razones, no es por avaricia como hacen otros, no. Yo lo hago por otra cosa. Ahora, mire, mire, yo cojo mi diezmo, no el de la iglesia, mi diezmo, y lo llevo para dónde. ¿A quién debería yo llevarle mi diezmo? ¿Al pastor Tulianito? ¿El super hiper mega apóstol recargado? Así como me decían a mí, ay, mijito, busque cobertura. Y yo le dije, pero es que a mí me dijo Dios que yo iba a dar cobertura. ¿Se ha cumplido? Sí. ¿Dios miente? Dios me dijo a mí que diera cobertura y era yo buscando cobertura. Y mire lo chistoso que me proponían. Si yo quisiera cobertura jurídica y cobertura espiritual, ¿a quién debería pedírsela? Al pastor Paulo Emilio Gómez García, porque él fue mi pastor por 5 años. Dios lo usó para sanarme, Dios lo usó para sostenerme, Dios lo usó para pagar mi universidad. ¿Y qué tal ahora, después de que yo soy pastor general de una congregación, ahora cojo los diezmos y se los llevo al apóstol Tulianito?
cuya unción no me interesa tener. Quiero la de mi Señor. Esa unción está limpia, está hermosa. Esa unción no manipula, esa unción no daña, esa unción no hace maldades. ¿Quién dice amén? Entonces mira eso. Yo mi diezmo personal se lo llevo a mi anciano, porque yo reconozco que cuando yo estaba naciendo, él ya estaba orando. Y que cuando yo estaba en la universidad loqueando y fumándome hasta las matas, él estaba predicando el evangelio por todo el mundo. Y que cuando yo llegué a esa iglesia destruido, ya él era un varón de Dios. Entonces, ¿a quién le voy a dar yo mi diezmo? A alguien que yo reconozco que es mayor que yo. ¿Quién dice amén? ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Ojo con esto, honrar significa dar. ¿Se escuchó? Honrar es dar. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Porque reconocemos que nosotros salimos de ellos. Los reconocemos que son ¿qué? Mayores. Que cuando yo iba, ellos ya venían. ¿O no? Que yo descubro la vida. Oh, ¿qué se sentirá tal cosa? Ellos ya lo hicieron todo. Amén. Segundo diezmo, entonces es el diezmo de diezmos. En esta iglesia, además de que su pastor diezma, y no lo pone aquí, porque al principio lo hacía, porque no sabía bien este principio, cómo funcionaba. Luego entendí que se lo debía llevar a mi anciano. Entonces, desde entonces, todos los meses, su pastor se aparece donde su anciano y le dice: Pastor Pablo, traigo mi diezmo, ore por mí. ¿Sí vio? Ahora, ¿la iglesia diezma? Sí. Por ejemplo, si el día de hoy entra 1.000.000 de pesos en este bolín, ¿qué hace su pastor? Saca de inmediato, de hecho sacó el 15, 150.000 pesos entran a otra parte, a otro rubro, y los voy ahorrando. ¿Cuántos han notado que cuando vienen ministros del extranjero jamás pido ofrenda para ellos? ¿No se han dado cuenta? Nunca pido. Si usted va a otra iglesia notará que siempre se pide ofrenda para el ministro que llega de afuera. ¿Por qué aquí no se hace? Pues porque yo tengo un orden. Y porque yo tomo los diezmos y los diezmo, y lo que hago es dárselo a ministerios evangelísticos y misioneros. ¿Quién me entendió? Para que cuando yo siembre en el campo misionero, Dios bendiga ese alfolí y te bendiga a ti. ¿Quién entendió? Amén. Ahora mira esto. ¿Cuál era el principal propósito de estos dos diezmos? ¿Cuál era? Sostener el funcionamiento del templo. Entonces, ¿qué íbamos a hacer al templo cuando estábamos en Jerusalén? ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a adorar a Dios, presentar ofrendas, presentar sacrificios y pedirle a los sacerdotes que oraran por nosotros, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes vivían en eso. ¿Qué hacía un sacerdote? Estudiar Biblia, orar y presentar sacrificios o ministrar. ¿Se está entendiendo? Ahora mira, ¿qué pasaba si el pueblo de Dios ese año no llevaba diezmos a Jerusalén? Anote ahí, entre paréntesis, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios no diezma? Y ponga el libro de Nehemías y se lo lee en la casa. ¿Libro de qué? De Nehemías, y lo lleva a la casa y allá hoy no es predicación, hoy es estudio bíblico. Hoy no estoy predicando, estoy haciendo estudio bíblico. ¿Qué pasó? Quieren restaurar el funcionamiento del templo. Entonces Nehemías le dijo a los magnates de Israel: cada uno de ustedes me va a adoptar una familia de levitas para que ellos puedan estar sirviendo en el templo. Ustedes les van a dar la comida. Entonces, ¿qué pasó?
Nehemías vuelve a presentarse delante del rey, de donde había salido, y cuando vuelve ya viejito, ve que todo está en desorden y destruido, y que no hay sacrificio en el altar. Las lámparas están apagadas, no hay aceite, no hay panes de proposición, o sea, no hay adoración al Dios que trae favor y gracia sobre toda Israel. ¿Usted sabe cuándo llegó Israel a su esplendor? Israel llegó a su esplendor por medio de un hombre que se llamó David. Y David entendía que mientras que honrara a Dios, el favor y la gracia de Dios iba a estar con él. Y mientras que eso fuera así, nadie le iba a hacer frente a David. ¿Se entendió? Para que me entienda, el templo en Jerusalén era ¿cómo decirlo? La electrificadora. ¿Sí se entiende? La hidroeléctrica. O sea, la fuente de poder de todo Israel dependía de que en el templo hubiesen sacerdotes santos y que amaran a su Dios y mantuvieran el continuo sacrificio delante de Dios. Si el templo caía, si el sacerdote se corrompía, si los profetas se corrompían, Israel caía. ¿Cuántos se han leído el libro de Jeremías? En el libro de Jeremías, Dios hace reclamos a los sacerdotes porque se habían ¿qué? Corrompido. Porque ya no estaban enseñando al pueblo de Dios. Entonces, al caer el poder del templo, Dios se retira del templo. Y cuando Dios se apartó del templo, Nabucodonosor barrió Jerusalén. Pero si hubiesen mantenido a Dios en el templo, ni Nabucodonosor ni nadie hubiese podido con Israel. Porque Dios estaba con ellos. ¿Se entiende? Entonces, lo principal de estos dos diezmos es sostener el ministerio del templo. Ahora, traído eso al Nuevo Testamento, ¿tenemos templo como el de Jerusalén? No, cambiamos del ministerio de la letra y que afectaba la carne al ministerio del espíritu. Pero aún hoy dentro de las iglesias hay ministros, o sea, sacerdotes que tienen una gracia por Dios, dada por Dios para ayudar al que hoy es el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Usted. Entonces funciona exactamente igual. Si usted no trae su diezmo al alfolí, entonces su pastor, ¿qué pasa? ¿Qué le falta? ¿Qué le empieza a faltar? Dinero. Entonces lo primero que va a pasar es que yo, que soy el representante legal de esta iglesia, voy a incumplir mi contrato de arrendamiento que tengo ¿con quién? Con los dueños de estos locales donde estamos nosotros sentados. Cuando yo incumple ese contrato, ¿qué va a pasar? Nos van a pedir que por favor, ¿qué? ¿A quién? ¿A mí? A todos los que consideran que son de mi amado Jesús, ¿verdad? A los que no son de mi amado Jesús, pues van a decir, pues eso está avivamiento. Porque Dios nos agrupa por congregaciones. Y si usted pertenece a una congregación, ahí Dios lo puso. ¿Para que dé qué? Fruto. Entonces, cuando yo incumpla ese contrato, que es de ¿cuánto estamos pagando ahorita? ¿Cuánto estamos pagando ahorita? Ojalá, hermana, Dios la oiga. Eso quiero pagar. Mire para los lados. ¿Cómo ve esto? Repleto de cantidad de gente, ¿verdad? Pero uno, dos. Mire bien a los lados. ¿Cuántos magnates ve así? Fíjenlos bien. Pero véanlos bien, véanlos bien. ¿A cuántos de así con cara de magnates? Eso, hermana, si me gusta la fe buena. Y esta iglesia tiene que pagar 3 millones de pesos al mes. Y eso sin contar lo que sale para mí y los servicios.
¿Y que estamos sosteniendo otra iglesia en dónde? En Sogamoso.